Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. A través de la rendija de la puerta del sótano, los vi a ambos con túnicas negras, rodeando un círculo de velas rojas. En el centro reconocí mi fotografía, la misma que me habían tomado el primer día. Y entonces, la host mom volteó lentamente hacia las escaleras. Sabía que yo estaba ahí. Bienvenidos a Relatos Sobrenaturales de Medianoche, el único lugar donde las historias más escalofriantes cobran vida en la oscuridad. Si te atreves a conocer el final de esta historia, quédate hasta el último segundo. Y si el terror te apasiona tanto como a mí, regálame un like y suscríbete con la campanita activada, porque todos los días traigo relatos que te quitarán el sueño. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para conocer el terrorífico secreto que descubrió Valentina en su primer Halloween en Estados Unidos. Mi nombre es Valentina y tengo 23 años. Soy de Bogotá, Colombia, y durante toda mi vida soñé con viajar a Estados Unidos. Cuando finalmente conseguí la visa de au pair, sentí que mi vida estaba comenzando. La agencia me asignó con la familia Morrison en un suburbio de Connecticut llamado Willow Creek. En las fotos, todo parecía perfecto. Una casa enorme estilo colonial, un jardín impecable con árboles que parecían sacados de una película, y 2 niños adorables de 6 y 8 años. Llegué a finales de septiembre. El otoño pintaba las hojas de naranja y dorado, y el aire frío me recordaba que estaba muy lejos de casa. Richard y Margaret Morrison me recibieron con sonrisas amplias y abrazos cálidos. Él era abogado, alto y de cabello gris perfectamente peinado. Ella era profesora de literatura en la universidad local, delgada, con ojos verdes penetrantes y una voz suave que te hacía sentir inmediatamente cómoda. «Bienvenida a nuestra familia, Valentina», me dijo Margaret mientras me ayudaba con las maletas. «Esperamos que te sientas como en casa». Los niños, Tommy y Sarah, eran tímidos al principio, pero en pocos días ya me seguían por toda la casa, enseñándome sus juguetes y pidiéndome que les hablara en español. La casa era incluso más hermosa por dentro. Techos altos, chimenea de piedra, muebles antiguos que parecían tener historias que contar. Pero había un lugar al que nunca me invitaron a entrar: el sótano. La puerta estaba al final del pasillo de la cocina, siempre cerrada con llave. Una puerta de madera oscura con una cerradura antigua que parecía fuera de lugar en una casa tan moderna por dentro. «Ese es nuestro espacio privado», me explicó Richard el tercer día, cuando me vio mirando la puerta con curiosidad. «Guardamos cosas personales, documentos importantes. Nada que deba preocuparte, querida». Su sonrisa era amable, pero algo en sus ojos me hizo sentir que no debía hacer más preguntas. Las semanas pasaron rápido. Mis responsabilidades eran sencillas: llevar a los niños a la escuela, ayudarles con las tareas, preparar la cena algunas noches. Los Morrison eran generosos. Me pagaban bien y me daban mucha libertad. Debería haber sido perfecto, pero entonces llegó octubre y con él la obsesión de todo el pueblo con Halloween. Lo que yo no sabía es que para los Morrison, Halloween no era solo una celebración. Era su noche más importante del año. Y yo estaba a punto de descubrir por qué. Nunca había experimentado Halloween de verdad. En Colombia celebrábamos el Día de las Brujas de forma comercial.
pero nada comparado con la locura que vi en Willow Creek. Desde el 1 de octubre, las casas comenzaron a llenarse de decoraciones, esqueletos gigantes, telarañas falsas, calabazas talladas con caras terroríficas. Los Morrison decoraron el jardín con lápidas falsas y un cementerio completo. «Nos encanta Halloween», me dijo Margaret mientras colgaba murciélagos de plástico en el porche. «Es nuestra festividad favorita. Algo mágico en el aire, ¿no crees?» Mágico no era la palabra que yo usaría. Perturbador, tal vez. Los niños estaban emocionados eligiendo sus disfraces. Tommy quería ser un superhéroe, Sarah una princesa, pero cada vez que mencionaban Halloween, sus padres intercambiaban miradas extrañas, como compartiendo un secreto que yo no podía entender. El 15 de octubre, Richard llegó a casa con 10 bolsas enormes de dulces. ¿No es demasiado?, pregunté mientras ayudaba a guardarlos en la despensa. «En esta zona vienen muchos niños», explicó, pero su tono era extraño. «Nos gusta ser generosos». Esa noche, mientras acostaba a Sarah, ella me agarró la mano con fuerza. «Valentina, ¿tú vas a estar aquí en Halloween?» «Claro, cariño». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque las otras au pair no se quedaban para Halloween». Su voz era apenas un susurro. «Mami y papi dicen que se fueron a casa por emergencias familiares, pero... ¿Pero qué, Sarah?» La niña me miró con sus ojos azules llenos de algo que parecía miedo. «No bajes al sótano en Halloween. Prométemelo». Se me erizó la piel. «Sarah, ¿por qué dices eso?» Antes de que pudiera responder, escuchamos los pasos de Margaret subiendo las escaleras. Sarah se metió rápidamente bajo las cobijas y cerró los ojos, fingiendo dormir. Margaret apareció en la puerta con su sonrisa perfecta. «¿Todo bien por aquí?» «Sí, solo terminaba de arroparla». Margaret se acercó, besó la frente de Sarah y me guió suavemente hacia el pasillo. «Valentina, necesito hablar contigo sobre Halloween. Ese día, después de que los niños se duerman, Richard y yo tenemos una tradición, una reunión privada. Necesitamos que te quedes en tu habitación después de las 10 de la noche. Es muy importante. ¿Una reunión? Sí, con algunos amigos. Cosas de adultos, ya sabes, nada que deba preocuparte». Pero su mano en mi hombro apretaba demasiado fuerte y sus ojos verdes no parpadeaban. Los días siguientes comencé a notar más cosas. Despertaba en medio de la noche con sed y escuchaba sonidos que venían de abajo. No eran conversaciones normales, eran cánticos, voces graves en un idioma que no reconocía, con un ritmo hipnótico y perturbador. El primero de esas noches, pensé que estaba soñando. La segunda noche, bajé silenciosamente las escaleras para investigar. Los sonidos venían del sótano. Me acerqué a la puerta, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me escucharían. Pegué la oreja a la madera y pude distinguir 2 voces, Richard y Margaret. Pero las palabras no tenían sentido. No era inglés, ni español, ni nada que hubiera escuchado antes. Y había algo más, un olor. Incienso mezclado con algo metálico y dulce que me revolvió el estómago. De repente todo quedó en silencio. Corrí de vuelta a mi habitación, cerré la puerta sin hacer ruido y me metí bajo las cobijas, temblando. Escuché pasos subiendo del sótano, caminando por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta. Contuve la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. A la mañana siguiente,
Encontré algo que confirmaría mis peores sospechas, y ya no habría vuelta atrás. Al día siguiente, 23 de octubre, Margaret me pidió que limpiara el estudio de Richard mientras él estaba en el trabajo. Era una habitación que rara vez usaba, llena de libros antiguos y papeles. Mientras sacudía el polvo de los estantes, un libro grueso con tapa de cuero cayó al suelo. No era un libro normal. Las páginas eran amarillentas, escritas a mano en esa misma lengua extraña que había escuchado la noche anterior. Pero lo que me heló la sangre fueron los dibujos. Círculos con símbolos, figuras humanas rodeadas de velas y en una página, una lista de nombres con fechas al lado. Reconocí algunos nombres porque Margaret los había mencionado casualmente. Ah, sí, antes de ti estaba Caterina y antes Lucía. Y antes Ana. Todas las fechas al lado de los nombres eran 31 de octubre. Todas. Cerré el libro rápidamente, las manos temblándome. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué todas las au pairs anteriores tenían el 31 de octubre al lado de sus nombres? Sars había dicho que se fueron por emergencias familiares, pero esto parecía algo planeado. Devolví el libro al estante, tratando de que pareciera que nunca se había caído. El resto del día no pude concentrarme. Jugué con los niños, preparé la cena, sonreí cuando debía sonreír, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi laptop y busqué en redes sociales. Caterina Popov. Nada, intenté con Facebook, Instagram, LinkedIn. Ninguna Caterina Popov de Rumania que coincidiera con la edad aproximada. Busqué Lucia Fernández España au pair. Docenas de resultados, pero ninguna que hubiera estado en Connecticut en las fechas correctas. Probé con todos los nombres de la lista, 10 nombres en total. Ninguna tenía presencia en redes sociales y eso era extraño. Muy extraño. ¿Qué joven de 20 a 25 años no tiene ni siquiera un perfil de Instagram? Todas habían sido au pairs, lo que significaba que eran aventureras, que querían viajar, compartir experiencias. Y ninguna tenía redes sociales, a menos que hubieran borrado sus cuentas, o alguien las hubiera borrado por ellas. Busqué más profundo, en foros de au pairs, en grupos de Facebook para extranjeras en Estados Unidos, y finalmente encontré algo. Un email viejo en un foro de 2022. Alguien preguntando si conocían a Ana V. au pair en Willow Creek. Y una respuesta con una dirección de correo. Con manos temblorosas, le escribí: Hola, sé que esto puede sonar extraño, pero estoy trabajando como au pair en Willow Creek, Connecticut, y encontré tu nombre en algunos documentos. Estuviste aquí, trabajaste con una familia. Necesito saber si estás bien. Por favor, respóndeme. Valentina. No esperaba respuesta. Era un email de hace años. Tenía que salir de ahí. Pero Halloween era en 8 días, y mi vuelo de regreso a Colombia no era hasta enero. Si me iba ahora sin explicación, levantaría sospechas. Además, ¿qué les diría? Que encontré un libro extraño y ninguna de las au pairs anteriores tiene redes sociales. Necesitaba más información. A la mañana siguiente, 24 de octubre, revisé mi correo esperando nada, pero había una respuesta. Valentina, no sé cómo encontraste mi email, pero gracias a Dios lo hiciste. Sal de esa casa ahora. No importa qué excusa uses, no importa si pierdes el dinero del boleto, no importa nada. Sal de ahí. Yo estuve con los Morrison hace 2 años. Fui su au pair durante 3 meses.
Parecían perfectos, ¿verdad? La familia ideal. Pero en octubre todo cambió. Empezaron los rituales en el sótano, los comportamientos extraños, las amenazas veladas. La noche del 30 de octubre me encerraron en mi habitación. Escuché cosas que no puedo explicar. Gritos que no sonaban humanos. A la mañana siguiente me fui. Literalmente salí corriendo de la casa y tomé un autobús a Nueva York. Cambié mi nombre, borré todas mis redes sociales. Me mudé 3 veces, porque tengo miedo de que me encuentren. Valentina, esas personas están conectadas con algo oscuro. No son solo unos excéntricos. Son peligrosos. Huye. Ahora. Y cuando estés a salvo, cambia tu identidad en línea. No confíes en nadie de ese pueblo. Por favor, créeme. Tu vida está en peligro. Ana. Leí el email 5 veces. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Decidí quedarme, mantener la calma y buscar la oportunidad de investigar ese sótano. Los días pasaron en una tensión insoportable. Margaret y Richard actuaban completamente normales durante el día, pero yo los observaba con otros ojos. Cada sonrisa parecía esconder algo. Cada palabra amable sonaba falsa. Los niños también estaban más callados, como si sintieran la tensión en el aire. La noche del 29 de octubre, 2 días antes de Halloween, no pude dormir. Cerca de la 1 de la madrugada, escuché un auto llegando. Desde mi ventana vi a varias personas bajando. 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos de oscuro, todos con la misma expresión seria. Reconocí a algunos vecinos de la calle. Entraron por la puerta trasera directo a la cocina. Y luego escuché la puerta del sótano abrirse y cerrarse. Esperé 20 minutos y bajé silenciosamente. La casa estaba a oscuras, excepto por una luz tenue que salía por debajo de la puerta del sótano. Me acerqué, el corazón a punto de estallar. Podía escuchar voces, esa misma lengua extraña, pero ahora eran varias personas. Un coro de voces graves y agudas, recitando al unísono, y entonces escuché mi nombre. Valentina, lo dijeron todos juntos como una oración. Valentina será la elegida para este Samhain. Samhain. Recordé haber leído algo sobre eso. Era el nombre antiguo de Halloween, una festividad celta, donde supuestamente el velo entre los vivos y los muertos se hacía más delgado. En 2 noches completaremos el ciclo. Ella traerá la energía joven que necesitamos para otro año de prosperidad. No me quedé a escuchar más. Subí corriendo a mi habitación, cerré la puerta con seguro y empujé el escritorio contra ella. Saqué mi teléfono, pero no tenía señal. El wifi también había dejado de funcionar. No era coincidencia. Faltaban 48 horas para Halloween, y yo tenía que encontrar la forma de salir viva de esa casa. El 30 de octubre intenté mantener la calma. Preparé el desayuno, llevé a los niños a la escuela. Actué como si nada pasara, pero cada momento buscaba una oportunidad para escapar. El problema era que Margaret no me dejaba sola ni un segundo. Me seguía de habitación en habitación con excusas. Necesito tu ayuda con esto. Platiquemos mientras cocinas. ¿Qué tal si vemos una película juntas? Sus ojos verdes no se apartaban de mí. Por la tarde, Richard llegó temprano del trabajo. Mañana es el gran día, dijo con una sonrisa que me pareció siniestra. Valentina, ¿estás emocionada por tu primer Halloween americano, de verdad? Sí, mucho, mentí.
Bien, recuerda, después de que los niños se duerman, necesitamos que te quedes en tu habitación. Es muy importante. Lo recordaré, esa noche no dormí. Me quedé vestida, con las luces apagadas esperando. A las 3 de la madrugada, cuando estaba segura de que todos dormían, bajé con mi teléfono sin señal, rezando por encontrar alguna prueba que pudiera usar si lograba salir de ahí. La puerta del sótano estaba entreabierta. Nunca la habían dejado así. Era una trampa, tenía que serlo. Pero también era mi única oportunidad. Bajé las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo mis pies como un grito en la noche. El sótano estaba oscuro, pero conforme mis ojos se ajustaban pude ver el espacio. Era enorme, mucho más grande que el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de estantes con frascos que contenían líquidos de colores extraños, hierbas secas y objetos que no quería identificar. En el centro había un círculo pintado en el suelo con símbolos que reconocí del libro, y alrededor del círculo en las paredes había fotografías enmarcadas. Me acerqué con el corazón desbocado. Eran fotos de mujeres jóvenes. Reconocí a Caterina de las fotos de redes sociales que había buscado, Lucía, Ana, que al menos 7 más. Todas sonriendo, todas en su primer día como au pairs, y debajo de cada foto, una fecha. 31 de octubre de diferentes años, remontándose hasta hace 15 años. Y al final de la pared, en un marco nuevo, estaba mi fotografía, la que me habían tomado el primer día. Debajo, con letra elegante, Valentina, 31 de octubre 2024. Las piernas casi me fallan. Tomé fotos con mi teléfono aunque no tenía señal. Al menos quedarían guardadas si alguien encontraba mi cuerpo. Entonces vi algo más. Un baúl antiguo en la esquina. Lo abrí con manos temblorosas y encontré documentos. Contratos de au pair, pasaportes fotocopiados, cuentas bancarias. Todo estaba organizado meticulosamente, como si fuera una colección. Las pertenencias de las au pairs anteriores. Un sonido me hizo girar. La puerta del sótano se cerró con un golpe seco. Escuché el seguro cerrarse desde afuera. «Valentina», la voz de Margaret desde arriba, dulce y calmada. «¿Estás despierta, querida?» No respondí. Me escondí detrás de unos estantes, tratando de controlar mi respiración. Sabíamos que bajarías eventualmente. Todas lo hacen. La curiosidad es parte de por qué las elegimos. Escuché pasos bajando. Las luces del sótano se encendieron. Margaret apareció en las escaleras todavía en pijama, sonriendo. «No tengas miedo, Valentina. Es un honor en realidad. Todas las elegidas son especiales, jóvenes, llenas de vida, lejos de casa donde nadie las buscará con demasiado empeño». ¿Qué les hicieron? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿A Caterina? ¿A las demás? Les dimos propósito. Samhain requiere un sacrificio para mantener el equilibrio. A cambio recibimos prosperidad, salud, éxito. ¿Crees que la carrera de Richard es suerte? ¿O que mi juventud es genética? Se tocó el rostro. Tengo 53 años, Valentina. Pero mírame, era verdad. No aparentaba más de 35. «Están locos», susurré. «No, querida. Estamos conectados con fuerzas que existen desde antes de las religiones modernas, y mañana, en la noche más poderosa del año, serás parte de algo mucho más grande que tú». Richard apareció detrás de ella. Es inútil resistirse. La casa está preparada. No hay salida.
Y mañana, cuando el reloj marque la medianoche, te unirás a las hermanas que vinieron antes que tú. Pero yo no planeaba unirme a nadie. Tenía 24 horas para encontrar una salida, y lo que descubrí en ese sótano me daría la clave para sobrevivir. Me encerraron en el sótano el resto de la noche. No había ventanas, solo una puerta que no cedía sin importar cuánto empujara. Registré cada rincón buscando una salida. Y fue entonces cuando encontré algo. Un diario viejo escondido detrás de un estante suelto, junto con fotografías. Eran fotos de las au pairs. Todas ellas. Caterina sonriendo en el jardín. Lucía con los niños. Ana en su primer día, y al lado de cada foto fechas y anotaciones en esa lengua extraña. En la última página del diario, escrito a mano en inglés tembloroso, había una nota. Si alguien encuentra esto, no confíen en ellos. El ritual no es lo que parece. Nos drogan, nos hacen ver cosas, nos quitan todo y nos obligan a desaparecer. Encontrarán una forma de romperte. Llama a la policía antes de que sea tarde. No esperes a Halloween. No estaba firmada, pero la letra parecía apresurada, desesperada. Pasé el día del 31 de octubre en ese sótano. Margaret bajaba cada pocas horas para ofrecerme comida que no probé, para hablarme con esa voz dulce y envenenada, tratando de convencerme de que todo estaría bien, que no dolería, que era mi destino. Yo solo pensaba en el email de Ana, en sus palabras desesperadas. Huye, ahora. Por la tarde, escuché que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Milagrosamente, había recuperado señal por un momento. Con manos temblorosas marqué 911. Emergencias, ¿cuál es su urgencia? Estoy secuestrada, susurré lo más bajo que pude. En el 123 de Maple Street, Willow Creek. Me tienen encerrada en un sótano. Están planeando hacerme daño esta noche. Por favor, ayúdenme. Señorita, mantenga la calma. ¿Puede darme su nombre? Valentina. Soy au pair, soy colombiana y esta familia. La puerta del sótano se abrió de golpe. Margaret bajó corriendo las escaleras. Me arrebató el teléfono de las manos y lo estrelló contra el suelo. ¿Qué hiciste? Su voz ya no era dulce. Era puro veneno. ¿Qué hiciste, estúpida niña? Llamé a la policía. Vienen en camino. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo real subió corriendo. Escuché gritos, movimiento frenético. Richard gritaba algo sobre empacar, sobre irse. Escuché puertas azotándose, autos arrancando. Y entonces, el más hermoso sonido que he escuchado en mi vida. Sirenas. Las sirenas se acercaban. La policía llegó en menos de 10 minutos. Escuché las puertas del sótano siendo forzadas, voces gritando. ¡Policía! ¡Manos arriba! Y luego pasos bajando las escaleras. Un oficial me encontró en la esquina, temblando, llorando de alivio. «Señorita, ¿está herida?» «No, pero me encerraron aquí. Iban a hacerme algo esta noche. Me sacaron del sótano». La casa estaba llena de policías. Richard estaba esposado en la sala, Margaret en la cocina. Ambos gritaban que era un malentendido, que yo había entrado al sótano sin permiso, que estaba loca. Pero entonces, los oficiales encontraron el libro de rituales. Encontraron las fotografías en la pared del sótano con todas las au pairs, incluida yo. Encontraron el círculo pintado en el suelo, las velas, las túnicas negras escondidas en un armario. Y cuando les mostré el email de Ana en mi teléfono, todo cambió.
Un detective llamó al número que Ana había dejado. Ella respondió, confirmó todo, dio su testimonio. Y entonces otros nombres comenzaron a aparecer. Otras au pair que habían escapado pero tenían demasiado miedo para hablar. 4 en total, incluyendo Ana. Todas habían borrado sus redes sociales. Todas habían cambiado sus nombres. Todas vivían con miedo de ser encontradas. La investigación reveló que los Morrison eran parte de un culto que se hacía llamar los Guardianes del Samhain. No encontraron evidencia de asesinatos, gracias a Dios, pero sí de secuestro, amenazas, coerción y abuso psicológico severo. Aparentemente el ritual involucraba drogar a las au pairs y hacerles creer que estaban siendo sacrificadas, todo mientras les robaban sus ahorros, y las forzaban a desaparecer de las redes sociales para no dejar rastro. El trauma psicológico que causaban era tan profundo que la mayoría de las víctimas preferían desaparecer completamente antes que enfrentarlos. Richard y Margaret fueron arrestados. Otros 3 vecinos también. Los niños fueron puestos bajo custodia de servicios sociales mientras investigaban si habían sufrido algún tipo de abuso. Yo me quedé en un hotel esa noche bajo protección policial. La embajada colombiana me ayudó a procesar todo. Mi familia voló desde Bogotá 2 días después. Nunca volví a esa casa. Mis cosas fueron recogidas por la policía y enviadas. Pasé Halloween en el aeropuerto, volando de regreso a casa. Y honestamente, nunca he estado más feliz de estar en un aeropuerto en mi vida. Yo regresé a Colombia 2 semanas después. Mis padres me abrazaron en el aeropuerto y lloré en sus brazos durante horas. Todavía tengo pesadillas. Todavía despierto en la madrugada creyendo escuchar esos cánticos. Pero estoy viva. Sobreviví porque Ana tuvo el coraje de responder mi email, porque confié en mis instintos cuando algo se sentía mal, y porque llamé a la policía en el momento justo. Hace 3 meses recibí un email de Ana. Ahora vive en Canadá con un nombre nuevo, reconstruyendo su vida. Me dijo que finalmente puede dormir tranquila sabiendo que los Morrison están en prisión, que ya no tiene que mirar por encima del hombro. Las otras au pairs que escaparon también me contactaron. Formamos un grupo de apoyo. Todas sobrevivimos, pero todas cargamos con las cicatrices. Si alguna vez viajan al extranjero como au pairs, investiguen bien a las familias, confíen en sus instintos, busquen a las au pairs anteriores en redes sociales. Si no las encuentran, eso es una bandera roja enorme, y si algo se siente mal, aunque no puedan explicar por qué, escuchen esa voz interior y busquen ayuda. No tengan miedo de llamar a la policía, no tengan miedo de parecer dramáticas. Su seguridad vale más que cualquier trabajo, cualquier aventura, cualquier sueño. Me salvó la vida. Esta fue la historia de Valentina, quien tuvo el valor de compartir su experiencia conmigo hace pocas semanas. Los nombres fueron cambiados para proteger a las víctimas. Los Morrison fueron condenados a 15 años de prisión por secuestro, extorsión y abuso psicológico. El culto fue desmantelado, pero el trauma que causaron permanece. Hay maldades en este mundo que no necesitan ser sobrenaturales para aterrorizarnos. A veces, las personas son el verdadero horror, y las casas más perfectas pueden esconder los secretos más oscuros. Si esta historia te estremeció tanto como a mí, déjame un comentario contándome qué harías tú en esa situación. ¿Habrías resistido como Valentina?
¿O el miedo te habría vencido? Y si te quedaste hasta el final, ya sabes que eres un verdadero amante del terror. Suscríbete a Relatos Sobrenaturales de Medianoche y activa las notificaciones, porque cada semana traigo historias que desafían lo que creemos posible.